Los invitamos a visitar la librería Enrique González Casanova, reinaugurada el día de ayer, jueves 11 de noviembre, por las autoridades universitarias. Buenos días a todas y a todos. Estamos adelantándonos al Día Nacional del Libro, celebrando desde hoy. Estamos muy contentos todos en la Coordinación de Difusión Cultural, en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Hoy también se habla del Día de las Librerías en España y una querida amiga desde allá escribía que las librerías son un refugio, una farmacia, una especie de consultorio sentimental. Y pensamos ahora por qué nos ha hecho tanta falta reunirnos entre libros, entre lecturas. Señor rector, este año tuvimos 2 sesiones de consejo editorial virtuales. Nos hemos dado cuenta de que las pantallas no reemplazan el encuentro emotivo con los libros, compartir páginas, y por eso pues hoy para nosotros es tan especial estar en el corazón de Ciudad Universitaria. Como ha dicho el doctor Volpi, esta librería tiene, pues es el latido profundo de un lugar que ha visto grandes acontecimientos históricos, pero los proyectos editoriales de la UNAM no se detuvieron. La UNAM no se detuvo, continuó publicando, y por eso hoy que reabrimos esta librería renovada, tenemos la respuesta sin precedentes de más de 90 dependencias editoras de la UNAM con sus libros que han confiado, a publicaciones que han confiado para que los distribuyamos y los tengamos aquí para todas y todos los lectores. Si la universidad es una utopía de diversidad, de crítica, de disidencia, una librería universitaria es una utopía al cuadrado. Un lugar justamente donde conviven todas las voces, todos los tiempos, todas las opiniones, todas las épocas. Lo único que importa es el pensamiento, la libertad y la capacidad de criticar razonablemente los unos a los otros. Esa luminosidad que nos permite tener libros que defienden ferozmente el libre mercado y libros que defienden con igual ferocidad la lucha contra el neoliberalismo. Simplemente es un día de fiesta, precisamente porque estamos reabriendo esta librería que fue la primera del campus, la librería Enrique González Casanova, ya nombrada después en honor a esta gran figura de la vida intelectual y también vinculada con los libros, con la revista de la universidad, que fue don Enrique González Casanova. Estos libros ya lo único que necesitan, lo que les hace falta, es que lleguen todos nuestros estudiantes aquí también a comprarlos, a consultarlos en la Biblioteca Central, a comprarlos aquí a precios muy económicos para los estudiantes o para tenerlos gratuitamente gracias al programa Puntos Cultura UNAM, en donde todos los estudiantes de nuestra universidad tienen acceso a cualquier libro que esté en esta librería de manera gratuita. Quiero agradecerle enormemente al rector y a todo el equipo, a Luis Álvarez y Casa y a todo el equipo que ha hecho posible la remodelación y la próxima reapertura de la librería que tendremos muy pronto ya abierta del otro lado del campus, y que celebremos hoy muy cercanamente, como decía muy bien Socorro, artífice de todo lo que está aquí, de todo lo que tendrán ustedes por ver en estas páginas, de esta proximidad con el Día del Libro. Así que sean todas, todos, todes bienvenidos a nuestras páginas. Gracias. Buenos días a todas y a todos. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM les
da la más cordial bienvenida a este coloquio pasado y presente del Verbo Editar desde la librería Enrique González Casanova, que acabamos de inaugurar, que acabamos de reabrir como un espacio de encuentro hospitalario, amigable, cercano con los libros. Esta es la 6ª edición del coloquio. Hemos procurado conmemorar el 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, precisamente con un encuentro entre diversos especialistas alrededor de la historia y la cultura libresca. El nombre del coloquio este año es un homenaje a la gran pensadora Emilia Ferreiro, a quien podemos leer con sus libros en el Fondo de Cultura Económica, con quien podemos conversar a través de esa obra que a lo largo del tiempo ha ido explorando y trabajando en los usos, en la historia, en la vida de lectores y en su acercamiento con la cultura escrita. Este coloquio es organizado no solamente por Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, también participan en la organización la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica y la Red Nacional al Texto. Es muy importante para todos los editores universitarios este sitio de encuentro, que usualmente se llevaba a cabo en la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, la FILUNI, y donde esperamos el próximo año recibirlas y recibirlos a todos con este coloquio, que además le debe mucho a la mirada, al trabajo puntual y generoso de la doctora Marina Garone. Muchas gracias, Marina, y al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, por supuesto, también. El 12 de noviembre celebramos el Día Nacional del Libro porque es la fecha en que se pensaba que había nacido Sor Juana Inés de la Cruz. Es una ocasión para volver a ella, para volver a su obra, para leerla, para recordar que un autor no muere, porque siempre lo vamos a encontrar en sus páginas. También creo que es un momento importante para recordar cómo fueron los últimos días de Sor Juana. Ella vendió todos sus libros para apoyar a los pobres, murió contagiada de tifus también porque había una epidemia en esa época en la que ella sucumbió. Nosotros ahora hemos pasado también por un muy difícil periodo y después del duelo, después de esta difícil experiencia por la que hemos pasado juntas y juntos, pienso que es una ocasión de verdad muy importante reunirnos alrededor de los libros, recordar que allí hay un lugar de encuentro, un espacio solidario y quién nos recuerda un libro entrañable. Este es el momento para celebrar el libro, para celebrar nuestra lectura y a los lectores. Hola a todos y todas. Queremos contarle lo que vamos a hacer en este 6º coloquio de estudios del libro y la edición en México. En realidad, como ustedes pueden ver por el numeral, tenemos varios años realizándolo. El proyecto empezó en 2014, nace en el seno del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde estamos preocupados por estudiar distintos aspectos y facetas de la cultura gráfica y escrita de México. Gracias a una feliz sinergia con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, empezamos a idear una estructura de coloquio en la que pudieran participar estudiantes, académicos, profesionales, no solo de la UNAM, sino también de otras instituciones del país. Esto nos ha permitido exponer trayectorias editoriales, hablar de colecciones editoriales, de personajes justamente a lo largo del siglo XX. Este es un siglo muy rico, muy importante, pero dentro de la historiografía es de los menos estudiados de nuestro país. A propósito de estos trabajos hemos podido estimular la generación de investigaciones, también de publicaciones y de otros grupos de investigación que ya específicamente se dedican a estos temas. Es un espacio rico, como menciono, y ha tenido además el apoyo y el auspicio de la Red al Texto y de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Les agradecemos mucho que nos acompañen y que nos sugieran y nos permitan seguir proponiendo temas para conocer mejor la historia de la edición y el mundo del libro en México. Gracias. Pasado y presente del verbo editar, 6º coloquio de estudios del libro y la edición en México, siglos XX y XXI. Al doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, a la maestra Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, y a la doctora Marina Garone, del Seminario Interdisciplinario de Bibliología.
Gracias también a todos los interesados en participar en este festejo del libro y en su reflexión. Hoy festejamos el Día Nacional del Libro y es por tanto un día de encuentro. No necesitamos nunca pretextos para festejar, pero hoy podemos aprovecharlo también para recapitular un poco. Stefan Zweig tiene un maravilloso texto llamado justamente Encuentros con Libros. Nos recuerda en él la capacidad que tienen los libros para acortar distancia y lo señala como un invento análogo a la rueda. Dice Zweig que el libro pone fin, así en sus palabras, al trágico confinamiento de las vivencias y de la experiencia del alma individual. Los libros arremeten contra esa verdadera soledad que es la reclusión a nosotros mismos. Los libros tienen un papel privilegiado en el contraste con otros puntos de vista y brindan otras posibilidades de acceder al pensar y sentir de la humanidad. Por supuesto, al conocimiento, entendido como algo que se comparte. Reconocer al libro como un encuentro nos permite reconocernos en este proceso como participantes. Participantes diversos del trazado de rutas de diálogos abiertos, promotores de la imaginación, la creación y la revaluación de nuestros saberes. Somos muchos los que participamos en este trazado de rutas del texto al lector. Escribir, investigar, promover, leer, así como editar, son formas de relacionarnos con los libros. Todos los universitarios tenemos algún tipo de relación con los libros, porque la humanidad misma la tiene como parte de su pasado y presente. Las editoriales universitarias asumimos un gran compromiso y responsabilidad en la construcción de estos encuentros con los libros. El arduo trabajo de editar implica pasión, convencimiento y, por supuesto, profesionalismo y especialización. Un libro tiene una existencia material de algún tipo, ya sea virtual o física, pero en ambos casos es un objeto. Lo fundamental es que es un objeto que tiene la capacidad de engarzar sociedades y forma parte de ese sistema nervioso del conocimiento. La Red Nacional al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas de México cumple este año, 2021, 15 años de trabajo colaborativo para generar estos encuentros. Para propiciar la visibilidad de las publicaciones universitarias y refrendar el compromiso de nuestras instituciones con la lectura. Somos actualmente 53 miembros de la red, entre universidades, colegios, tecnológicos, con la convicción de que todo el trabajo realizado tiene como fin último que el texto llegue a ese lector deseado, por supuesto, y que sea un objeto digital o físico que favorezca la lectura y que permita el disfrute y la reflexión. No es tan viejo pensar aquí en Horacio diciendo que se trata de alguna manera de deleitar y enseñar, o si quieren ponerlo al revés, enseñar y deleitar, pero finalmente estamos en ese camino de la cultura, el conocimiento y la vinculación. En este trayecto de compromiso con los libros, de cariño por los procesos que nos involucran con los libros, también se encuentran otros viajeros de semejante ruta y se generan, por supuesto, alianzas. La red es, desde su origen, una alianza por los textos, eso es lo que significa el texto, alianza por el texto. Quienes compartimos esta vocación, compartimos también el proyecto. La UNAM ha sido y es un gran promotor del trabajo editorial y de las publicaciones vistas, no solo como transmisora, también como gestoras, como objetos revoltosos capaces de generar en otros la inquietud del saber, la inquietud de dar continuidad al pensamiento que no descansa. Además, en la red al texto, la UNAM constituye un gran apoyo y ha constituido un gran apoyo para la permanente profesionalización de sus miembros y para el impulso de una gran cantidad de iniciativas. Agradezco por ello a la maestra Socorro Venegas, que lo sigan siendo día a día, y a Camilo Ayala, y con toda esa cercanía y complicidad productiva que esto requiere, porque somos cómplices de amar los libros y de todas nuestras formas de involucrarnos. Es fundamental además destacar en esta bienvenida que este evento es organizado por el Seminario Interdisciplinario de Bibliología,
Esto implica que lo que estamos abriendo es un espacio académico, ya que hablábamos de las diferentes facetas de abordar el libro, es un espacio académico que lo aborda precisamente desde una multidisciplinariedad, desde diferentes especialistas enfocados en la cultura escrita y la bibliografía, desde ángulos diversos que estoy segura que generarán un grato encuentro como lo han hecho en años anteriores y sugerirán y serán promotores de muchas ideas, que finalmente es una suma de puntos de vista sobre este inmenso objeto, puntos de vista y análisis y reflexión y todo lo que implica la investigación en torno a este inmenso objeto que acorta distancias, abre mundos y nos exige formar parte de narrativas comunes. Al mismo tiempo que nos recuerda nuestra pertenencia siempre a algo mayor, a la humanidad y la cultura. Enhorabuena por volver a reunirnos en torno al libro. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos en la librería Enrique González Casanova del campus histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hemos reabierto después de esta etapa forzada por la pandemia de COVID. Estamos muy felices de tener ya abierta esta magnífica librería completamente remodelada, más de 40,000 títulos que ya están a disposición de todos los lectores que esperemos vengan ya muy pronto a este espacio que además se ha vuelto acogedor y luminoso. Y desde esta librería, ningún espacio mejor para inaugurar formalmente el coloquio pasado y presente del verbo editar, para seguir hablando sobre estos temas, para seguir hablando sobre la necesidad de editar, de publicar, de leer, sobre todo en estos tiempos difíciles. Todavía seguimos en pandemia, pero ahora tenemos ya la posibilidad de trasladarnos a las librerías, de encontrar nuevos ejemplares, novedades, títulos del fondo editorial de nuestra casa de estudios, la mayor editora en lengua española. Así que los invitamos a este coloquio que se llevará a cabo a lo largo de estos siguientes días. Muchísimas gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en colaboración con la Red Nacional al Texto y la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, presentan Pasado y Presente del Verbo Editar, sexto coloquio de estudios del libro y la edición en México, siglos XX y XXI. La mesa que veremos es la mesa 1, proyectos y procesos de edición ultracontemporáneos, y está integrada por las ponencias Discursos contestatarios en publicaciones autogestivas mexicanas, siglo XXI, del agente cultural Rubén Romero Gutiérrez de la Universidad Nacional Autónoma de México. La influencia de lo material en el sentido y la estructura narrativa de un cómic de la artista visual Alejandra Espino del Castillo, y editar para reescribir, reescribir para diseñar el futuro posible. Mujeres y prácticas editoriales en el México actual, de la editora y librera Andrea Fuentes. Comenzamos. Hola, yo soy Rubén Romero y es para mí un privilegio haber sido invitado a participar en el sexto coloquio de estudios del libro y la edición en México, pasado y presente del verbo editar. Saludo a Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, y a la doctora Marina Garone, a quien agradezco su invitación y la organización académica de este coloquio. Saludo también a las y los ponentes que aquí comparten sus diferentes perspectivas alrededor del verbo editar. Tome algunas hojas, escriba o dibuje sobre su tema favorito, fotocopie cuantas copias quiera, pliegue, engrape si quiere, y tendrá como resultado un fanzine, que podrá regalar o intercambiar con quien quiera compartir esta forma democrática de edición autogestiva. Dentro del vasto universo que comprende la actividad editorial, el fanzine sea quizás la expresión mínima
por la sencillez de sus procesos y materiales, y sin embargo, no por ello deja de ser una expresión editorial relevante, cuyos contenidos, tan amplios como los intereses de sus autoras y autores, presentan en buena medida una impresión temporal del espíritu de una época, de una comunidad local o incluso de un sentimiento global. Si bien los orígenes de lo que se ha denominado fanzine se pueden ubicar en la tercera década del siglo XX, cuando, al este de los Estados Unidos, algunos aficionados a la ciencia ficción intercambiaban escritos, reseñas y recomendaciones a través de enviar por correo lo que se podría llamar revistillas de aficionados o fan magazines, el espíritu fundamental de comunicar y divulgar a través de la autoedición se puede reconocer en muchos ejemplos antaños. El gran valor en la naturaleza técnica y material del fanzine consiste en que pone la labor editorial al alcance de cualquier persona con acceso a alguna tecnología de reproducción, de forma que quienes no tengan acceso a los canales de comunicación hegemónicos consiguen amplificar su voz por medio de la reproducción y difusión impresa de sus ideas. A pesar de que el origen del fanzine esté relacionado con las revistas de aficionados a la ciencia ficción, el impacto causado por su amplia producción dentro del mundo de la subcultura punk y el anarquismo, que se dio en la década de los 80, explica el malentendido actual de que el fanzine esté originalmente relacionado con estas temáticas, propiciando discusiones sobre si un fanzine debe por fuerza contener expresiones subterráneas y contraculturales. Durante la década de los 80, en México, se produjeron fanzines dedicados al rock, el punk y al anarquismo. Estos se podían encontrar entre los puestos de discos del Tianguis Cultural del Chopo, en la Ciudad de México. Los contenidos de los fanzines de esta época hacían eco de las escenas de la cultura alternativa que se desarrollaban principalmente en Nueva York y el Reino Unido. Un ejemplo de ello se encuentra en el fanzine mexicano Naughty Punk, impreso en 1981. Por un tiempo, con la llegada del Internet, el fanzine se vio superado como medio de difusión de contenidos alternativos y fueron sustituidos por blogs y foros cuyo alcance, inmediatez y practicidad relegaron el limitado recurso impreso. Sin embargo, en la Ciudad de México, el fanzine tuvo un renacimiento que se fue gestando a partir del 2008, gracias a la actividad de una pequeña escena de jóvenes artistas conformada por colectivos como Café con Leche y Hot Dog. La efervescencia de esta nueva escena influyó a no pocos entusiastas que adoptaron el medio impreso como plataforma para sus escritos y dibujos, hasta provocar un boom alrededor del 2012, caracterizado por un momento de intensa actividad con el surgimiento de docenas de colectivos y ferias dedicadas a la venta e intercambio de este tipo de ediciones autogestivas, principalmente contenedoras de gráfica alternativa, pero sin limitarse a esta. Desde entonces, la actividad editorial alrededor del fanzine ha crecido de manera sostenida, impulsada por el desarrollo y amplio acceso a las tecnologías de la computación y la impresión. Esta estrategia de edición autogestiva ha sido adoptada cada vez por más personas entusiasmadas por experimentar con materiales, encuadernados, formatos y técnicas de impresión mecánicas artesanales y semiartesanales, como lo son el grabado, la serigrafía, la fotocopia y la impresión risográfica. Gracias a que cada vez más gente lo produce, así como al crecimiento de un público que le disfruta y colecciona por las cualidades que le hacen único, el fanzine se ha ido abriendo espacios a lo largo del mundo, ocupando galerías, museos, foros académicos, bibliotecas, librerías y ferias. En medio de la gran diversidad temática y material de esta forma de edición autogestiva, existen iniciativas personales y colectivas que hacen uso de la edición para poner el dedo en la llaga, al señalar y denunciar problemáticas vigentes, al tiempo que reclaman la urgencia de cambiar las conductas y dinámicas que sistemáticamente reiteran el abuso y la discriminación. Todo esto a través de la gráfica, artistas visuales, ilustradores y diseñadores que toman el rol del editor y los materiales que tengan a la mano como trinchera para difundir su visión del mundo. Es el caso del colectivo formado por Yuri Peña y Miguel Mondragón, también conocido como Flush Samo, quienes publican fanzines desde una perspectiva queer feminista, bajo el sello editorial Baby Crazy. Dentro de la producción editorial de este colectivo de la Ciudad de México, destaca el fanzine titulado Caminar en la Ciudad, del 2018,
donde se compila la obra gráfica de 17 ilustradoras que plasman a través de sus páginas la experiencia de caminar en una ciudad como la nuestra siendo mujer. Dentro de la publicación impresa en serigrafía y risografía se lee lo siguiente: hacer nuestras las calles, salir sin miedo en las noches. Un grupo de machos chupando en la esquina, riéndose un chingo, se callarán cuando yo pase y me verán de todos lados. Saldré con mis amigas, sentir que con ellas no hay pedo. Responderle a un imbécil que nos dijo algo. No responderle porque estoy cansada, porque tengo miedo. Regresar a casa un día cualquiera, cuando hay mucha gente, cuando no hay nadie. Hacer el camino mío, esperar que no me pase a mí, que no le pase a nadie, que no me pierda, que no aparezca hinchada después de días, caminar en la ciudad sin pedos. A lo largo de las páginas, vemos imágenes que representan el peligro, la violencia verbal y el miedo de transitar el espacio público en la ciudad, pero también se observa la valentía con la que las autoras se protegen, reclaman y contestan a sus agresores. En esta obra participan Violeta Hinojosa, Miriam Gómez, Lisa Sech, Andrea Siksik, Delirium Candidum, Rancia Desobediente, Nuri Melgarejo, Carolina Bailón, Gabriela Fraga, Paulina Conjuntivitis, El Maremoto, Hellcat, María Magaña, Max Amo, Daniela Santaella, Yuri Peña y Berenice Medina. Tú y yo a la fiesta es otra compilación editada por Baby Crazy en el 2018, que reúne el trabajo de 17 ilustradores radicados en Perú, Colombia y México. La obra gráfica contenida en esta edición habla, en palabras del colectivo, sobre la dimensión afectiva, la dimensión poética, la dimensión desconocida y la dimensión política que puede tener la fiesta en nuestro contexto de violencia y tristeza cuando se celebra la vida desde las disidencias sexuales. Al interior de esta edición limitada, impresa en risografía con portada impresa en serigrafía, puede leerse: celebrar la vida, celebrar a nombre de quienes nos arrebató la violencia, la falta de empatía, celebrar como acto revolucionario, celebrar nuestra corporalidad, celebrar para exigir lo que nos merecemos, celebrar porque sí, porque se nos da la gana, celebrar para cantar, para hacer amigos. La edición es un festejo de los cuerpos e identidades disidentes que incluso hoy en día se tratan de negar e invisibilizar. A través de las 17 ilustraciones, vemos la celebración de una iconografía que reclama ser vista y reconocida con respeto y normalidad. En el fanzine participan Maga, Jovan Israel, Axel Bremurio, El Maremoto, Fernanda Mondragón, Mou, Juan Daniel Velázquez, Flosh Samo, Ibrahim Cerebros, Alejandra Acosta, Eddie Jiménez y Sara Chabela. Por su parte, la artista visual Miriam Gómez ha encontrado en el fanzine una plataforma para difundir una crítica sui generis al mundo del arte contemporáneo a través de la edición artesanal autogestiva. Integrante del colectivo editorial Rabia, junto con Javier Arjona, Miriam Gómez publica, bajo el seudónimo de El Pinche Barrendero, la obra Contrato no social como acto puro de la naturaleza, de 2019, donde aparece su icónico personaje y alter ego, el Pinche Miguelito, en una serie de situaciones que aluden satíricamente a las dinámicas de poder, egolatría e hipocresía dentro del mundo del arte. En el fanzine, impreso por completo en serigrafía, se lee la siguiente advertencia: sea usted tan amable, señor espectador, de ver entre trazos. Si se encuentra usted mismo, cambie. Si se ofende, cambie. Si le es indiferente, cambie. Si no le interesa, también cambie. Ratas de la misma coladera es otro fanzine protagonizado por el Pinche Miguelito, donde aparece con su grosera desfachatez para encarnar su crítica ácida. Esta rata rastrera es descrita por Miriam como la contraparte del célebre ratón Mickey Mouse y su existencia dulcificada, que se bufa de los acontecimientos trágicos y las contradicciones políticas de la juventud, al tiempo que afirma su desconfianza en la corrección política del discurso mercantil que se apropia de las consignas de diversas luchas sociales. Miriam Gómez es otro ejemplo de un artista que encontró en la edición autogestiva
una forma de amplificar su mensaje contestatario que no está exento de controversia. En el mismo tono se puede mencionar el fanzine titulado Cómo dibujar al Pato Donald, impreso bajo el sello editorial Fauna Nociva, donde se invitó a 20 artistas de la gráfica subterránea mexicana a realizar una interpretación del famoso personaje, propiedad del gigante de la industria del entretenimiento. El fanzine publicado en el 2019 incluye ilustraciones de Elisa Malo, John Marcelin, Javier Arjona, Chacho Nosé, Berenice Medina, Cala Navarro, Niña Diablo, Mónica Quant, Flosh Samo, Adán Quesada, Rodrigo Simancas, Humberto Vázquez, Pepe Kamikazets, El Pinche Barrendero, Adriana Casiano, Anaí H. Galavis, Marco Caballero, J.R.R. Gutiérrez, Jos Ojeda y Pachiclón. La sencilla publicación engrapada e impresa en risografía hace eco de la crítica hacia las formas de propaganda imperialista señalada por los chilenos Dorfman y Matelart en el libro Para leer al Pato Donald. El resultado de este experimento editorial fue una colección de patos donde los autores y autoras presentan a través de la gráfica su visión burlona, crítica y subversiva. Queda claro que los fanzines son una huella espontánea del espíritu rebelde de una época y se podría decir que, por su accesibilidad y sencillez, la producción de fanzines es más líquida que otros tipos de edición. Y en este sentido, se trata de ediciones que por su factura y bajo tiraje se pierden fácilmente, razón por la cual su estudio implica un reto especial. Dentro de las iniciativas colectivas que se han propuesto archivar y reflexionar sobre una rama particular de este mundo editorial, destaca el proyecto Autoeditoras, que tiene como objetivo archivar, exponer y compilar FemCines. Recientemente, Autoeditoras se encuentra presentando el libro Autoeditoras, Hacemos FemCines, una archiva de fanzines feministas mexicanos, latinoamericanos y de otras latitudes recopilados de 2015 al 2020, editado por Helen Yeleton y Yuri Peña, con la portada realizada por Berenice Medina. El libro incluye un mini-zine impreso por Baby Crazy y cuenta con un tiraje de 300 ejemplares. En su Instagram, la colectiva describe la publicación como una recopilación y homenaje impreso del trabajo de tantas compas realizado con el deseo de que quede un registro de la pequeña edición y del hazlo tú misma en estas latitudes a manera de nodo desde el cual otras puedan conectar y conectarse entre sí. Dentro de los fanzines feministas compilados por autoeditoras, la gráfica es un ingrediente protagonista, lenguaje visual que acompaña al texto para difundir mensajes de autocuidado, resistencia e inclusión. Finalmente, las ferias de fanzines proporcionan el espacio común en el que los aficionados, entusiastas y público en general puede adentrarse en esta particular cultura de la autogestión editorial. Quienes están detrás de las ferias son usualmente fanzineros y fanzineras que han adoptado el medio como una forma de vida. Sobra decir que sin las ferias especializadas en las ediciones producidas bajo la ética del hazlo tú mismo, no se podría mantener una escena activa y en comunicación. Si bien el mundo del fanzine es un mundo solidario que se asume como marginal, el Festival Esporas es un ejemplo de organización colectiva que busca llevar el mundo del fanzine fuera de los territorios centralizados. Sus organizadores le describen como un festival que ocurre de manera esporádica en diversos espacios a la vez. Surge como respuesta al aislamiento derivado por el COVID-19, el cual ha paralizado a la escena del fanzine. El festival está integrado por 11 proyectos de la Ciudad de México, sus periferias, el Estado de México y Puebla. Este tipo de iniciativas operan sin ánimo de lucro, persiguiendo únicamente la vocación de difundir su arte. En este sentido, dicen, cada espora es un mundo compartido con la posibilidad de reproducirse con el viento. Los ejemplos aquí presentados no son más que una pequeña mención de entre la inagotable variedad de expresiones que han encontrado en el fanzine un terreno fértil para el reclamo social que aspira a la construcción de un mundo menos injusto. Invito a quienes se interesen en esta forma de edición autogestiva
a visitar las distintas ferias que se realizan en el país, como Matasanos y Esporas en la Ciudad de México y Puebla, Print and Trip en Morelia y Tijuana Sim Fest en Tijuana. De igual manera pueden acercarse a la fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México. En suma, el fanzine es un medio impreso que por su sencillez está al alcance de cualquiera que desee plasmar algo en sus páginas. Es un espacio editorial experimental en permanente mutación, cuyo potencial temático, formal y material es ilimitado. El fanzine es, por lo tanto, libertad editorial por antonomasia, razón por la cual seguirá siendo un terreno fértil para las expresiones críticas y contestatarias de aquellos en busca de difundir una visión del mundo valiente basada en la solidaridad y la empatía. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la doctora Marina Garone por su invitación a este coloquio. Mi trabajo se titula La influencia de lo material en la estructura narrativa de un cómic, 3 propuestas de cómic policíaco contemporáneo. Y a grandes rasgos, en los puntos que vamos a tocar sería un breve repaso a un contexto, el cómic como sistema, la relación entre los cómics y lo policíaco y la revisión de los 3 casos de estudio a partir de su materialidad y unas conclusiones preliminares de este breve trabajo. Sin más preámbulo, doy inicio a la lectura. Vivimos un momento en el que después del quiebre de la historieta industrial mexicana a mediados de la década de 1980 y tras un periodo en el que autores de historieta independiente buscaron formas alternativas de producción, los cómics ocupan distintos espacios de nuevo, ya sea como transmisores de contenido en redes sociales, con el resurgimiento del fanzine como medio de expresión artística y política, o como una apuesta en editoriales establecidas y con autores de medianas y largas trayectorias, convivimos con la historieta en sus distintas facetas. Para este trabajo en específico es importante hacer notar que en años recientes la presencia del cómic en las librerías se hace cada vez más frecuente, aparejada con la normalización del término novela gráfica como legitimador de esta disciplina, principalmente dentro de ambientes literarios en los que podemos encontrar de manera relativamente fácil a distintos autores que actualmente se congratulan del salto cualitativo que la historieta ha dado al pasar del papel revolución y del puesto de revistas a la librería y a las pastas duras. Este es el espacio que ahora nos ocupa, el de los cómics destinados a ser libros, a ser acogidos por editoriales y a venderse como novelas gráficas en librerías y ferias de libro. El cómic como un sistema. Antes de proseguir, me parece importante establecer que mi marco de referencia para hablar de los cómics y las novelas gráficas es afín al determinado por autores como Thierry Groenstein, quien en trabajos como Système de la bande dessinée establece que la historieta es un medio, un sistema en sí mismo con sus propias reglas marcadas por la particular relación que hay entre sus elementos y no un género derivado de la literatura. De hecho, partiendo de las definiciones propuestas por Groenstein, lo que definiría la piedra fundacional de un cómic sería el juego relacional de una pluralidad de imágenes interdependientes, en una solidaridad icónica que les permite el doble juego de existir separadas y al mismo tiempo conviviendo dentro de una misma obra. A partir de un concepto como este, es posible también pensar en las múltiples lecturas viñeta a viñeta, sin dejar de contemplar la totalidad de la página, el spread o la doble página y el cómic completo, pues la visión focalizada nunca deja de enriquecerse con la periférica. Sobre los cómics y lo policíaco. Otro de los rasgos que parecen repetirse al tratar de definir qué son los cómics es comenzar por decir qué no son, para de esta forma ir delimitando un concepto. No son literatura, no son artes visuales, no son dramaturgia. Son una disciplina híbrida que se nutre y comparte rasgos de todas estas otras y que construye, como ya mencionamos, un sistema propio a partir de estas coincidencias.
Al revisar los textos sobre narrativa policíaca, aparece una primera coincidencia entre este tipo de literatura y el medio del cómic, cuando, a decir de Ricardo Piglia, a primera vista parece una especie híbrida, sin límites precisos, difícil de caracterizar, en la que es posible incluir los relatos o las obras más diversas. Por eso él prefiere empezar a analizar estos relatos por lo que no son, así como algunos estudiosos, como Hilary Chute, suelen hacer en las definiciones que hacen al respecto de lo que es el cómic. A decir de autores como Saladin Ahmed, después de la década de 1940, los recursos del cómic se nutren de lo cinematográfico, y esto es particularmente cierto en el caso del noir y el policíaco. A su vez, ambas disciplinas se nutren de un imaginario que proviene del periodismo de nota roja, del cual siempre queda un resabio del que la literatura, el cine o los cómics tendrían que distanciarse en su búsqueda de legitimación como un género de prestigio. 3 estudios de caso: El Sombra, El complot mongol y Matar al candidato. Los 3 ejemplos para revisar en este trabajo se insertan en la producción de historieta de los últimos 10 años. Fueron publicados en México en distintas casas editoriales y los 3 presentan características diferentes a tener en cuenta. Por orden de publicación son El Sombra y El Sombreitito de 2014 y 2016 respectivamente, de Edu Molina, publicados por Editorial Resistencia. La autoría de dibujo y guión son de Edu Molina, excepto en una de las historias, que es de Paolo Barbieri. Se toman en cuenta los 2 volúmenes. El complot mongol, Ortiz y Fondo de Cultura Económica. Y finalmente Matar al candidato de 2019, con guión de Francisco Hagenbeck y dibujos de EBEF, publicada por Sexto Piso Ilustrado. El Sombra es una recopilación de historias cortas de un detective creado por Edu Molina. Él mismo hace los guiones de las historias, a excepción de El Intermedio, El escándalo Babyface, que es de la autoría de Paolo Barbieri. Molina utiliza referentes literarios, televisivos y musicales. Su detective, ajustándose a los parámetros que determina Mempo Giardinelli para las historias policíacas, se ocupa de la parte más sucia, generalmente la más sórdida, oculta y negada de la sociedad. La ciudad de El Sombra es una ciudad que evoca ciudades familiares, caóticas, con elementos reconocibles como cúpulas de iglesias coloniales y callejones oscuros con postes de luz con sus cables enredados, en los que irrumpen dirigibles y edificios en formas de instrumentos musicales como elementos más fantásticos. En términos de lenguaje visual, la mayor parte del espacio de la página lo ocupa la tinta negra. El dibujo resulta en ocasiones abigarrado y la lectura puede ser caótica por la multiplicidad de referentes. La tipografía mecánica en citas y dentro de los dibujos hace ruido dentro de la lectura. El complot mongol es una adaptación a cómic de la novela de 1969 del mismo nombre, de Rafael Bernal, con guión adaptado de Luis Humberto Crosswhite y dibujo de Ricardo Peláez Goicoechea. Fue publicada de forma integral por el Fondo de Cultura Económica y Joaquín Ortiz en 2017, después de un proceso largo en el que anteriormente se publicaron fragmentos por Editorial Vid. En términos de narrativa gráfica, aprovecha plenamente los recursos que identificamos visualmente con el género policíaco, como los altos contrastes en el blanco y negro, la paleta contenida en 2 tintas, el protagonismo de los escenarios urbanos, los acercamientos dramáticos a los elementos clave, como el rostro estoico del detective, los cuchillos asesinos, las curvas de las mujeres objetos de deseo. Es una obra muy llena de plastas negras, muy pesada visualmente, incluso si no se trata de escenas nocturnas. Esto refuerza el estar dentro del territorio de un noir. Para el lector que esté familiarizado con estos códigos, por ejemplo, al provenir del cine, sería posible reconocer que esta obra pertenece al género policíaco tras solo ver las imágenes y las páginas, sin necesidad de leer los textos, pues tanto a través de las representaciones gráficas de los elementos, las armas, los detectives, los vasos de licor, como de las puestas en página enfatizando diagonales en viñetas, o los motivos como las clásicas persianas proyectadas, es posible ubicarnos dentro de una historia de detectives. Una de los rasgos más interesantes de la traducción de Ricardo Peláez al dibujo de los elementos clásicos del
imaginario detectivesco es que estos referentes visuales como los sombreros o los vasos los adapta al imaginario local, porque el sombrero de su detective es más parecido a un sombrero michoacano que a una fedora, y el caballito es de tequila en vez de un vaso de whisky. Entonces se vuelve más que una copia tal cual de lo que sucede en una historia policíaca, por ejemplo, norteamericana, la adapta a un contexto local sin perder el toque como de un imaginario de película de mediados del siglo XX, por decir. Matar al candidato es una obra que se presenta como True Crime, un recuento ficcionalizado de un hecho policial, con guión de Francisco Hagenbeck y dibujo de Bernardo Fernández Beff. En este libro se retoma el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y se trabaja como una ficción en la que una periodista lo investiga por encargo de un editor. Las reseñas destacan los cambios estilísticos de dibujo como aciertos narrativos, aunque por tratarse de una obra tan corta no alcanza a percibirse esta visión caleidoscópica de los puntos de vista tras un acontecimiento como el que se narra. En el propio libro se hace mención al poco tiempo de realización con el que contaron los autores. Y esto es evidente desde la longitud de la obra, apenas la mínima para ser considerada una novela gráfica, hasta este uso de los distintos estilos que no termina de apoyar un discurso de manera que quizá lo haría si se tratara de un cómic más largo en el que viéramos repetidos los distintos registros dentro de una obra dentro de una obra con múltiples parámetros gráficos. Es necesario que como lectores los dibujantes nos den de manera consistente las claves para seguir las convenciones que establecen en sus narrativas. A partir de la lectura de los 3 ejemplos elegidos y tomando en cuenta sus diferentes narrativas, se pueden distinguir elementos que los separan y elementos en común entre ellos, que pueden distinguirse a partir de su materialidad como sigue. Los puntos más evidentes de distinción están en los términos del soporte, el sistema de impresión y la extensión. En el complot mongol, al ser la obra de mayor formato de las 3 estudiadas, es un libro que mide 34 por 23.5 centímetros, es un volumen encuadernado en pasta dura, impresionados tintas con un tono en sepia, además de blanco y negro. Su tamaño hace que se vuelva poco manejable en términos de lectura. El papel es un tipo de cuché que, al ser predominantemente negro, se presta a mancharse con las relecturas. Es una edición que resulta muy atractiva, pero a nivel de experiencia de lectura presenta una serie de factores que impiden una mayor cercanía o implicación con el lector. Los volúmenes del Sombra son 2 libros a una tinta, blanco y negro, encuadernados en rústica e impresos en un papel tipo Bond. El primero mide 25 por 17 centímetros y el segundo 25 por 19 centímetros. En este caso se contrarresta la complejidad de las páginas que se citó anteriormente, con la posibilidad de manipulación que le da el formato más pequeño, además del tipo de papel, que invita a leer y releer y a pasar las páginas sin temor a causarles daño. Matar al candidato es un libro de pastas gruesas pero poco contenido, apenas son 60 páginas. Resulta atractivo en principio por ser un libro a color, pero el contenido es muy breve. El resultado es una experiencia de lectura que podría describirse como incongruente entre los interiores y las tapas que los cobijan. Los puntos en común, los elementos comunes desde lo material que tienen estos libros, estas novelas gráficas, son, por ejemplo, están principalmente entre la iconografía y el cromatismo de los cómics que contienen. Uno de ellos sería el recurso de limitar la paleta de color en cuanto se enfatiza la narrativa noir o policíaca. Incluso al matar al candidato, que es la obra que es a color, sucede en algunos pasajes. Hay
presencia de objetos que parecen pertenecer inequívocamente al repertorio de recursos visuales de lo policíaco y que funcionan para sostener ciertos ritmos: pistolas, cigarros, vasos de licor. Con ellos, por ejemplo, se pausan las conversaciones o se rompen flujos narrativos, además de que visualmente pues se denota la pertenencia al género policíaco. Otro elemento que parece repetirse, aunque adaptado al contexto de cada libro, son los sombreros que permiten hacer misteriosos a ciertos personajes, ya sean los detectives protagonistas en los casos de Peláez y Molina, o los informantes sin rostro en el libro de Hagenbeck y Beff. Identificamos también en términos argumentales mecanismos de intriga, una tendencia a un cierto realismo social y un lenguaje brutal y descarnado. Hay un elemento particular en el contexto de los cómics, que es las onomatopeyas. Es un elemento que parece ser exclusivo del lenguaje del cómic. Se trata de un efecto textual y visual que reemplazaría un efecto de sonido dentro del diseño de la viñeta y de la página. En los 3 casos analizados es destacable que los autores usan el recurso en mayor o menor medida, pues se trata de un recurso que ha caído en desuso para autores contemporáneos. Quizá porque el policíaco es un género que evoca entornos ubicados en cierto rango temporal, mediados del siglo XX o antes, los autores deciden reforzar esta idea con las onomatopeyas, o quizás sea para enfatizar los momentos dramáticos o de acción, pero el caso es que vemos aparecer las onomatopeyas de forma más o menos afortunada en las 3 historias analizadas. En el caso de Ricardo Peláez, que es el que vemos aquí ilustrado, usa onomatopeyas de diversos grosores y escalas en el complot mongol, en un estilo narrativo de la historieta por llamarle clásica, a la de historieta norteamericana de mediados del siglo XX, o incluso la historieta europea como en las mismas fechas. Peláez juega con superposiciones de planos e inclinaciones de las letras de las onomatopeyas dentro de las viñetas para integrarlas en las composiciones. Trabaja con un tipo de letra de bloque en blanco y negro según contrasta con el fondo con el que está trabajando. Peláez no solo utiliza las onomatopeyas para los sonidos que sorprenden o que irrumpen auditivamente, como un golpe o la percusión de un arma, sino que las integra en otros que serían sonoramente más sutiles, aunque igualmente claves en las secuencias que dibuja. Por ejemplo, el clic con el que se enciende el foco que llena la viñeta que iluminará la acción que prosigue. Molina también hace uso de onomatopeyas en el sombra, en su caso para representar estruendos que irrumpen en viñetas como los sonidos a los que reemplazan lo harían en una situación vivencial: explosiones, golpes, alarmas, disparos o alientos entrecortados. La fuente dibujada para este tipo de expresiones es muy uniforme: letra de bloque en blanco con delineado negro que contrasta con el fondo mayoritariamente negro de las páginas. La única diferencia que llega a presentarse es que, dependiendo del caso, la línea del contorno de las letras se muestra más o menos accidentada, o líneas aserradas o líneas curvas, según el caso de la expresión que esté dibujando. Solo en una de las historias del sombra, el intermedio Escándalo Babyface, acorde con el cambio de registro visual que presenta con respecto al dibujo en el resto del cómic, las onomatopeyas presentan otro tipo de apariencia tipográfica, en el que en el centro del trazo de la letra oscura hay una especie de canal ahuecado en blanco que la recorre, como vemos del lado derecho, en donde sacrificio y clic tienen como una especie de estructura o como un esqueleto que pasa por en medio. En Matar al candidato solo aparecen 3 onomatopeyas. Bang aparece en 2 ocasiones para sendos momentos de la representación de los magnicidios, ring, que representa un sonido de celular, y click, que es el sonido de una llamada que termina. En el caso de las 2 primeras llaman la atención dentro de la narración por el color en el que están hechas, y la tercera es del mismo color de los textos y casi imperceptible. En este caso es donde menos llaman la atención las onomatopeyas. Como conclusiones preliminares, después de haber revisado estas obras
y digamos el papel que tiene la narrativa policíaca dentro del cómic contemporáneo. A decir de Mempo Giardinelli, cito, la novela negra impregna hoy en día la vida cotidiana, tiene las mejores posibilidades de reseñar los conflictos políticos sociales de nuestro tiempo, penetra en millones de hogares del mundo entero a través del cine o la televisión, y es notable cómo ha influenciado a casi todos los grandes escritores modernos de todas las lenguas y de cualquier género. En la historieta hemos visto que escritores y dibujantes se han dejado seducir igualmente por este tipo de historias, pues ofrecen este punto de entrada a la exploración de conflictos más complejos. Desde el punto de vista artístico pueden presentar retos interesantes para los creadores, pues parecerían moverse dentro de un imaginario limitado, pero que permite a cada autor explotarlo de manera particular y llevarlo a los propios límites. Esta es una de las posibilidades que ofrece el medio de la historieta a los autores, pues según Bárbara Postema, la especificidad visual del medio permite explorar nuevas formas de contar historias y, de manera más importante, crear nuevos tipos de narrativas. En la revisión de las obras de Molina, Crosthwaite Peláez y Hagenbeck Beff, descubrimos algunos puntos que pueden comenzar a darnos pautas sobre cómo construir una narrativa policíaca desde la historieta mexicana, particularmente en el caso de los dos primeros ejemplos, restringiendo la paleta cromática, usando cierto tipo de onomatopeyas, creando layouts cargados de diagonales, generando secuencias con ritmos que evoquen la manera de construir una narrativa dentro de este género, ya sea dentro del propio cómic o en medios afines como la televisión o el cine, reconocibles entre los lectores y espectadores del género. Existe un punto que valdría la pena explorar de forma más profunda, y es el de la experiencia de lectura, así como los vínculos que existen entre los formatos de bolsillo de las ediciones pulp de los policíacos originales con los pequeños formatos de lectura de las historietas populares, y cómo funcionaría una historieta contemporánea pensada en términos de experiencia más cercanos a esos. Las narraciones policíacas suelen tener una raíz antisistema y buscan evidenciar la forma en que el poder está en contra de los menos favorecidos. Lo interesante será llevar estos presupuestos a preocupaciones más acorde con las inquietudes contemporáneas, como la función que podría tener una traducción al cómic de un evento policíaco tomado de una nota periodística que haga evidentes las inequidades que persisten de forma histórica y sistémica. Y al final, si al pensar en materiales y soportes, el papel sigue siendo lo más adecuado para esta finalidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a Marina Garone Gravier y a Camilo Ayala Ochoa, aunque sea a la distancia, digitalmente. He tenido el gusto de preparar esta conversación a partir de algunas reflexiones, pensamientos que he publicado en distintos espacios y algunas otras nuevas, y que titulé Editar para reescribir, reescribir para diseñar el futuro posible. Mujeres y prácticas editoriales en el México actual. Los libros como depositarios de la memoria de la humanidad, decía la consabida frase de Borges. Pero ¿cómo se construye esa memoria? ¿Es la historia escrita por los vencedores, como cuestionaría Bonfil Batalla? En el trazo de la revisión de la categoría memoria subyacen múltiples profundidades y texturas. En el panteón literario se erigieron durante siglos las escrituras y la producción libresca de los hombres, excluyendo la de las mujeres, como una consecuencia natural de un sistema patriarcal que no comenzó a desmoronarse, sino hasta que las luchas feministas lo habilitaron, para visibilizar el trabajo de las mujeres alrededor del libro, entre otros, como escritoras, como impresoras, como editoras. Hay que tener presente que visibilizar no es únicamente reconocer, que implica una nueva conformación del relato. Y esa nueva conformación del relato tiene la capacidad de transformar la memoria y por lo tanto las ideas sobre las cosas, la forma de pensar, los derechos y los asuntos políticos, es decir, la existencia, a todo ello vinculados. Si los libros son la fuente del conocimiento, importa entonces entender que en el momento presente la construcción de nuevas narrativas respecto al mundo conocido
es precisa porque determina qué clase de conocimiento se comparte, se privilegia, recibe lugar, así como la forma de enunciarlo. Eso está sucediendo. Las mujeres del mundo del libro deciden reinventar el territorio, exploran desde diversas latitudes conceptuales y trincheras, a través de la escritura, de la conceptualización de colecciones, de la edición en términos creativos, de la conversación sobre las palabras y la lectura, y lo hacen transdisciplinariamente, y se preguntan al hacerlo y de nueva cuenta qué mundo ha sido dicho, cómo es posible transformar ese decir y por qué es necesario hacerlo. Hay un quehacer editorial de las mujeres que se pregunta de qué modos queremos interpelar a ese mundo que habitamos, que determinamos y que nos determina. ¿Qué piensa? ¿Qué voces poner a circular y a conversar? ¿Qué asuntos es imprescindible disponer sobre la mesa, que ya no es mesa, sino un jardín que se cultiva poco a poco, de otros modos, con las manos, con todo el cuerpo? Hay un pensamiento colectivo en ese quehacer que deja de asumir el espacio libro como un hecho dado y se pregunta sobre todo qué significa de hecho y en última o primera instancia decir libro, porque vale la pena siempre volver a la pregunta: ¿qué es un libro? ¿Qué entendemos por libro? Y todavía más allá, ¿por qué y para qué hacer libros en medio de la debacle, ya se llame pandemia o se llame capitalismo gore, como le llamó la investigadora Sayak Valencia? Y no solo eso, sino también desde dónde hacer libros. Porque contra lo que digan las huestes del neoliberalismo sin freno, que ignoran que vivimos en un planeta de recursos limitados, al menos para nosotros, es fundamental desde dónde y quiénes están haciendo los libros, con qué acento los piensan. Hace tiempo publiqué un artículo sobre una pieza del artista Emilio Chapela, Die KfG del Bibliothek, y escribí ahí sobre el concepto del editor. Decía, existe, según explica Agustín Millares Carló, que a su vez explicaba Rafael Calleja, una dimensión clave del editor era la bibliófila. Esto es así en tanto que el catálogo que decide confirmar para publicarlo es una propuesta bibliotecaria que selecciona del mundo lo que ha de ser libro, lo que ha de perdurar, porque nos guste o no sigue teniendo ese significado, y lo que ha de ser conocido. También decide cómo será transmitido y la disposición y secuenciación de su contenido dentro de las páginas, de modo tal que lo que transmite no tiene que ver únicamente con el texto o pieza en cuestión, sino con una nueva concatenación de elementos, la elección, la posición, la disposición en las páginas, la tipografía y su puntaje, la secuencia, las pausas, la imagen con la que aparecerá, en fin, por decirlo menos y entre tantos, lo cual traza una nueva forma, la del libro en el haber. Quizá el editor es un nuevo tipo de escritor para complementar a Ulises Carrión cuando apuntala que en el arte nuevo de hacer libros, un escritor no escribe libros, sino textos. ¿Y las escritoras? Robert Darnton dice que la historia de la literatura debe estar centrada en la historia de los editores, por ejemplo, pues son ellos los que convierten a los escritores en libros, no los autores. ¿Será que aquí, me pregunto, el lenguaje no inclusivo ha determinado también esa ausencia de las mujeres en el canon, cuando decimos editores, escritores, autores? Y a Dalton, por ejemplo, para seguir con el asunto de la concepción del editor o de la editora, le interesa más el editor de la enciclopedia que Diderot en sí mismo. Los editores sí, a diferencia de los editores no, o las editoras sí, a diferencia de las editoras no, según la clasificación de Unaudi e Inaudi, y a las que me refiero para efectos de estas reflexiones, son creadores de archivos. Curadoras, creadoras del arte nuevo. Lo que proponen e inventan son nuevas lecturas. Pero vamos más allá. Partimos de la edición sí, pero ahora revolucionamos los parámetros de ese nuevo arte de hacer libros al experimentar, al sacudir, al darnos y abrirnos espacio. Es importante además pensar que las nuevas lecturas también tienen que ver con quienes están haciendo los libros. Mi reflexión entonces apunta a varios ejes, sobre todo puntas del mismo universo. El libro como política de construcción, el libro no como un objeto físico con un resultado estético,
sino como una práctica artística que entabla una búsqueda propia para construir con ella una conversación o sostener una pregunta. Y el de los ahora también llamados libros conceptuales, que no son ni más ni menos, sino que se centran en la transmisión de un concepto y dirigen sus elementos a ese fin. Y quiero pensar esos ejes, claro, desde las prácticas independientes, que es donde suelen hacer la semilla de las nuevas voces y las discusiones relevantes, porque al margen de un designio de productividad que esencialmente está determinado por los ingresos, suele ser una trinchera desde la que, independientemente de criterios que se someten al dictado de los éxitos comerciales, que sin duda pueden tener buenas plumas, lápices y títulos, buscan abrir nuevas puertas o jalar las existentes con toda la fuerza en las manos, como si de una cortina de fierro se tratara, siempre un poco trabada, pesada, faltante con frecuencia de aceite. Lo hacen para atraer a las voces e imágenes que piensan desde otro lugar, uno desde el cual se cuestiona y se produce y se hace circular otro conocimiento, incluso una nueva concepción del propio conocimiento. Los libros han sido siempre una de las actividades más peligrosas y donde encarna una de las formas de resistencia más importantes, ese abrir espacio que significa también inventarlo. La edición independiente o de alto riesgo, le digo yo, el hacer libros que cuestionan el canon, cualquiera de los cánones, tanto en las temáticas que abordan como en la forma en que lo hacen, experimentando al hacer volar, concebir desde otra mirada, los pájaros en la cabeza y sembrar numerosos nidos y alas. Los libros que buscan la recuperación de la subjetividad y la reinvención, por lo tanto, de las disertaciones textuales y visuales. El libro como una estructura recombinante, diría Amaranta Borsuk. En el territorio ignoto donde ya he insistido es preciso trazar el mapa de lo que aún no existe. Puede verse ya cómo se está delineando lo que ahora pensamos son las rutas, caminos, escarpadas y colinas, desde geografías equidistantes que no necesariamente sonaban en los pasillos más visibles de la República del Libro, pero que sin duda ahora trabajan más que nunca desde sus recónditas e heroicas tribunas, colectivos editoriales independientes que se reúnen a pensar sobre libros y a compartirlos, mujeres sentadas frente a su mesa de trabajo con su pincel en la mano que filosofan cómo trazarse a sí mismas, proyectos de producción y comunicación política que circulan los pensamientos más radicales de economía social, editoriales que apuestan por la cultura libre, hombres reunidos para llevar a cabo prácticas de dibujo a partir de la enseñanza de las mujeres, espacios comunitarios de discusión libresca, festivales de fanzines feministas, editoriales autogestivas de integrantes de los pueblos originarios, colectivas de mujeres publicando y gestando encuentros colaborativos, mínimas pero ya longevas editoriales que con su selecta, que no escasa producción editorial anual, ponen a circular interpretaciones y lecturas gráficas que abren horizontes. Mujeres que buscan reescribirse desde prácticas decoloniales porque se dan cuenta que las narrativas con las que hemos crecido y a las que hemos alimentado no son las que nos representan, y que en el arte nuevo de hacer libros bajo esa lógica es preciso reelaborar. Veo florecer, ante el aparente desplome de los circuitos más convencionales de la llamada cadena del libro, y a mi modo de ver las cadenas encierran, innumerables cuerpos reales, sujetos, no sellos, que buscan reencontrarse consigo mismas, como dice el manifiesto de Rata Naturae de marzo del 2020. Y este florecer, me parece, donde el libro es un agente cultural y que exige, por lo tanto, a pensar la cultura como un derecho y no como un privilegio, implica el reconocimiento y la construcción de comunidades específicas y una lógica que escapa sin duda a las lógicas más predominantes del mercado y también a las dogmáticas, pero que curiosamente, ante la situación en que nos encontramos, constata que de alguna manera la dependencia de ciertas estructuras es en realidad un poco falsa, que quizá es posible construir y diseminar con otras estrategias y con otras numeralias, pensando a quiénes queremos llegar, a quién efectivamente llegan los libros. Pienso en el trabajo editorial y de escritura de Abril Castillo, quien perfila junto con Idalia Sauto y desde Alacrana estructuras, libros y reuniones de escrituras, amantes de los fanzines, una vieja pero nueva forma de hacer,
y las autopublicaciones, por ejemplo, poniendo énfasis en una resistencia frente a la institución literaria y apostando por la libertad de la construcción. Pienso en Gabriela Jáuregui, que ya desde Surplus configuró universos de reflexión política fundamentales para una nueva discusión sobre la realidad, no solo por los asuntos del capitalismo, la lucha por la tierra o las nuevas escrituras poéticas, sino sobre las formas de pensar justamente nuestras nuevas realidades. Ahí se publicaría por primera vez, por ejemplo, Dolerse de Cristina Rivera Garza, esa obra fundamental del análisis de las violencias que atraviesan a nuestro país. O en su labor como editora de Tsunami, donde piensa en la urgencia de reunir voces esenciales para pensar los feminismos contemporáneos, las luchas situadas. Pienso en las Antílope, que como ellas mismas se definen, son amantes de lo improbable, protectoras de lo infecundo, defensoras de lo extravagante sin remedio, y cuya ferviente labor les coloca como uno de los referentes editoriales de estos momentos. Mucha poesía, novela, ensayos. Ensayos como Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Y salto a Andrea Ancira, que más bien es una pensadora, que desde Tumba la Casa Ediciones orquesta encuentros donde se analiza y piensa la política de la edición, con publicaciones sobre la descolonización, los feminismos, que prepara microfanzines de distribución gratuita que distribuyen, por ejemplo, en las marchas, como Organizar la rabia, defender la alegría. ¿Por qué y cómo el futuro es la rearticulación del presente? ¿Qué significa, me pregunto, apropiarse de los medios y utilizarlos para pensar de otro modo en lo colectivo, no como una reunión de masas, sino como un procedimiento quirúrgico que articula resistencias frente a la injusticia? Esto también es el territorio del libro y la palabra que se está inventando. O detengámonos en los libros de Anaïs Abreu de la Diéresis, esos libros de arte, piezas únicas hechas a mano, con la paciente labor artesanal pero de artista, que borda cada palabra y que hace significar cada costura y en cada suaje la palabra de Silvia Plath, de Sor Juana o de Robin Myers. Hay una declaración de principios en detenerse, tomar tiempo para hacer y, por lo tanto, en invitar a leer así, sustrayéndose a la velocidad capitalista o a la enloquecida producción. O la labor de visualización de Sarah Schultz, que lo mismo inventa una colección de arte que reúne un homenaje a Clarice Lispector, para los que piensa cada detalle del espacio libro, que prepara como un disparador en potencia de otros entendimientos. O Selva Hernández, que diseña libros, vende libros, selecciona libros y fragmentos de libros para la construcción de bibliotecas personales. O Deborah Holtz, que ha cimentado con decisión y fortaleza una mirada sobre nuestra cultura estética nacional, entre otras cosas. O Genoveva Muñoz, que abre el universo a los nuevos discursos gráficos, como en ese magnífico libro que es Los incrustáceos de Rita Mercedes, una obra que rompe todos los estereotipos de clasificación de género. Y esa, por ejemplo, es una forma de la edificación futura. Géneros, ideas. Géneros o ideas. ¿Qué nuevas categorías podría tener el FONCA para los creadores? Y si insisto, ¿no somos las editoras también creadoras? Nayeli Sánchez de la Cartonera de Cuernavaca o Frinea Ortega de la Arquitectura del Libro, que retoman las prácticas autogestivas y mezclándolas con el arte de la manufactura libresca abren espacios a otras formas de percepción. O Carla Martínez desde Norte Estación, que se empeña por difundir literatura fronteriza desde los márgenes, o Vaso Roto, que sabe que la pluma de Ann Carson es una de las más reveladoras. Rosmary Salum, en Literal, sostiene una revista que dialoga y reflexiona sobre la escritura contemporánea, y si en revistas estamos, Guadalupe Nettel, la escritora que reconfigura las narrativas íntimas, ha dado también un giro feroz a la revista de la universidad, que ahora es referente central de las conversaciones o que apunta sobre la conversación sobre la que hay que tejer. Y Peggy Espinosa, Artefactos, Libros, Arte, la obra de Manuel Marín, las piezas de Chiara Carrer. Cada libro es como una bocanada de brisa marina que penetra despacio por los ojos y se instala en la piel combinándonos a situarnos. Y Socorro Venegas, también escritora, lanzando Vindictas, esta magnífica colección que edita también con Ave Barrera y diseña Clarisa Moura, una reconfiguración justamente de nuestro árbol genealógico literario. Y Lilia Barajas de Nitropress,
sembrando narrativa y ensayo de vanguardia al margen de las modas, y Mangos de Hacha con Jessica Díaz y Tatiana Lipkes, que han erigido una de las más sólidas colecciones de poesía. O las mujeres que investigan y escriben sobre la historia del libro, precisamente sobre las mujeres impresoras, como Marina Garone. Pienso en las ya no vendedoras a destajo, sino también agentes de transmisión del libro, Pat Sánchez Ponti y Mónica Jones desde La Tabaquería, Mariela Calcaño desde Juan Pablos. Enuncio a las mujeres porque es su quehacer, nuestro quehacer, el que estoy apuntalando en el mapa. No porque, claro, trabajan siempre solas, puesto que a veces lo hacen acompañadas de hombres, pero me interesa su manera de pensar e incidir en la conformación de ese nuevo territorio, casi como si se reinventara un sistema. La lista es larga, quizá infinita. No pretendo aquí ser exhaustiva, no podría, pero sí esbozar del mapa unas luces que ayudan a entender por qué y cómo se está configurando este territorio. El arte de la edición que trazamos es un vaivén entre ocupaciones que se deslizan también en esos otros géneros. Escribimos pero editamos, diseñamos pero hacemos activismo social, damos conferencias pero preparamos fanzines, escribimos novelas pero articulamos colecciones. O en fin, el nutrido coloquio. Todo arte supone una pregunta y en su caso una respuesta, o más bien formula la pregunta, aunque ya sabe la respuesta, diría Lacan, o bien lanza la interrogante porque la considera fundamental. En otro escenario nos propone la respuesta. Todos sabemos, sin embargo, que la lectura, el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o ideas, es un acto subjetivo y que cada cual leerá su propia pregunta o respuesta. Los libros, la escritura y la edición, en esos amorfos trazos entrecruzados, para imaginar entonces, previsualizar, concebir lo que será. Los libros como el sitio donde no hay supuestos ni asunciones, ni marcos de referencia donde el universo creado, aunque se refiere a este, es otro, y tiene sus propios límites, convenciones, estructuras y códigos. Los libros anclados desde y para comunidades específicas que entablan otras formas de diálogo. En el nuevo coloquio, con sus pájaros unidos y encarnados como simurgs, se están reinventando los mapas desde nuevos lenguajes para que en ellos las imágenes mapa atraviesen el lenguaje creándolo. Estas son nuestras realidades, hay que empujarlas hacia otra parte. Gracias. Agradecemos a Rubén Romero Gutiérrez, Alejandra Espino del Castillo y a Andrea Fuentes, y sobre todo agradecemos a ustedes, la comunidad universitaria en particular y el público en general.